Bienvenidos nuevamente. En esta sesión aprenderemos acerca del Analog Write, Analog Read y el monitor serie. Para ello recurriremos a utilizar nuestro Arduino y estos componentes para la primera práctica, que será un LED y una resistencia de 220 ohms, misma que cabe mencionar podemos utilizar de un valor un poco más elevado hasta 470 ohms, que nos serviría a la perfección. Recordando un poco acerca del comando Analog Write, este nos permite emitir una salida analógica, es decir, variable, donde tendremos diferentes valores, con lo que podemos modificar diferentes cosas, en este caso la intensidad luminosa de un LED, o bien podemos modificar velocidad de motores y controlar diversos dispositivos que veremos más adelante. En lo que respecta a valores numéricos, como mencionamos aquí, tenemos lo que sería desde el 0 a 255, considerando el 0 como el valor mínimo o 0 voltios y el 255 como el valor máximo o 5 voltios. La sintaxis de esta instrucción nos tiene con la palabra reservada Analog Write, sus respectivos paréntesis y una coma que separará lo que tendríamos en la primera parte como el nombre de la variable que vamos a utilizar. Haya sido el nombre que nosotros hayamos agregado, lo escribiremos aquí para controlar esa variable. Precedido tendremos lo que sería un valor numérico desde el 0 hasta el 255, sin olvidar al final nuestro punto y coma. Para esta primera práctica recurriremos a ver este primer esquema, donde vamos a utilizar el pin 11 para controlar nuestro LED. Recordemos que estos pines que tienen este pequeño símbolo son los que nos permitirán ser utilizados como PWM o en este caso utilizar el comando Analog Write. Únicamente el pin 11, 10, 9, 6, 5 y 3 son los que tienen este símbolo, los cuales nos permitirán utilizar este comando. En cuanto a conexiones, tenemos únicamente el pin conectado a la pata positiva de nuestro LED y la pata negativa va directamente conectada a nuestra resistencia, que respectivamente tenemos al negativo o GND. Ahora, pasemos a ver el código de esta primera práctica. Primero declararemos lo que es nuestra variable. Tenemos que el LED está conectado en el pin 11 y esta es la manera en la que lo escribimos aquí. Después, en el void setup, donde declararemos nuestro pin mode, sería nuestro LED como una salida. Es la única instrucción que vamos a agregar. Nuestro LED es una salida. Próximamente escribiremos este código en el que nosotros cabe destacar que bien podríamos utilizar solamente la primera instrucción para hacer una pequeña prueba. En esta instrucción escribimos el comando Analog Write. Recordemos, muy importante, la W en mayúscula, y como mencionábamos, dentro de los paréntesis primero colocaríamos el nombre de nuestra variable, que en este caso tenemos que se llama LED, una coma, y aquí es donde colocaríamos el valor numérico que nosotros deseemos. Si queremos que nuestro LED esté al mínimo de potencia, o colocaríamos lo que sería un 0. Si deseamos que esté al máximo, agregaremos un 255 y cargamos el programa. Nosotros podemos jugar aquí con los valores poniendo un 200, poniendo un 150, diferentes valores para indicarle la luminosidad de nuestro LED. Pero regresando a lo que sería nuestro código del principio, vamos a agregar todas estas instrucciones para ver de una manera un poco más notoria cómo es que va aumentando la potencia de nuestro LED en una orden de 50 en 50, como podemos notar. Esto se va a ir aumentando cada medio segundo. Recordemos que el delay es un tiempo de espera expresado en milisegundos, con el cual nosotros aquí obtendríamos lo que sería medio segundo de espera en cada uno de los cambios. Muy bien, una vez que hayamos cargado este programa, veamos cómo funciona. Prestando atención únicamente al LED, podemos observar cómo son los cambios en la luminosidad de este. Una vez finalizada nuestra primera práctica, pasaremos a ver el siguiente componente, que se llama potenciómetro. También conocido como resistencia variable, es un dispositivo que nos permite precisamente variar el valor de la resistencia que éste tiene. En el caso del potenciómetro que utilizaremos, este es de 100 kilo ohms. Recordemos que la K nos indica que son 100.000 ohms,
es decir, el número que tenemos al principio multiplicado por 1000. Muy importante entender cómo es que funciona este componente. Nos vamos a basar en las tres terminales que estos tienen. Existen de diferentes formas, pero la mayoría cuenta con lo que son tres terminales. La primera y la tercera son las que tienen la resistencia total, es decir, si nosotros conectamos algo desde la primera a la tercera terminal, obtendríamos lo que sería los 100 kiloohms o los 100.000 ohms de resistencia. En el caso de la terminal 2, esta es la que cuenta con la variación de resistencia. Si nosotros conectamos algo de la terminal 1 a la terminal 2, aquí nosotros podríamos variar la resistencia con la perilla que tenemos aquí. Para entender un poco más de cómo funciona este componente, vamos a realizar el siguiente esquema. Aquí no utilizaremos ningún pin de control, solamente los pines de alimentación, donde recurriremos al GND y a los 5 voltios, realizando este tipo de conexiones. Como podemos notar en el potenciómetro, conectamos en la terminal número 1 la alimentación, en este caso negativa, y en la terminal número 3 tenemos el positivo. En la pata de en medio, que sería la terminal número 2, vamos a conectar directamente un cable o bien directamente la terminal positiva de nuestro LED, y la negativa iría directamente a una terminal de la resistencia, la cual está aterrizada a negativo o tierra. Para entender el funcionamiento de este potenciómetro, una vez que hemos realizado todos los cableados, podemos observar que este cable amarillo es el que nos permite unir el LED con el potenciómetro. Cuando comenzamos a mover la perilla, este va a variar su resistencia, permitiendo que nuestro LED se encienda hasta el máximo y podemos controlarlo hasta el mínimo de manera directa. Esto únicamente a partir de la resistencia que tiene nuestro potenciómetro. Una vez que hemos visto el potenciómetro en acción, ahora sí estamos listos para conectarlo a nuestra placa Arduino. Para ello requeriremos hacer las siguientes conexiones. Como podemos notar, ahora el LED no está conectado directamente al potenciómetro, sino que ahora la pata positiva de este LED va directamente al pin número 11 como lo teníamos en un principio, y la terminal número 2 o la terminal de en medio de nuestro potenciómetro está conectada a nuestra entrada analógica A0. De esta manera podremos utilizar los siguientes comandos. El primer comando es el Analog Read. Este nos permite recibir una señal analógica variable que proviene de sensores analógicos. Referente a los valores numéricos, esta cuenta con valores desde el 0 hasta el 1023. Igualmente, el 0 considerado como 0 voltios o el mínimo y 1023 considerado como 5 voltios o el máximo valor que podemos tener. Referente a la sintaxis, tenemos la palabra reservada, que es Analog Read, y dentro de los paréntesis únicamente vamos a escribir el pin de entrada o la variable en la que almacenamos ese pin de entrada que estamos analizando. Referente al monitor serie, esta es una herramienta muy interesante de Arduino, pues nos permite visualizar en una pantalla los datos que nuestro Arduino está recibiendo en tiempo real. Este requiere de varias instrucciones para funcionar, unas de ellas el Serial Begin, el Serial Print o el Serial Print LN. Veamos más a detalle. Declararemos de igual manera nuestro LED en el pin número 11 y una variable que no vamos a inicializar con ningún número llamada potenciómetro. Como podemos notar, la única variable que vamos a declarar en nuestro void setup será nuestro LED como una salida. A diferencia de las entradas digitales que nosotros declaramos también como una input o entrada, en el caso de las entradas analógicas no lo vamos a hacer así. Lo que vamos a hacer es directamente en el void loop utilizar la variable potenciómetro para almacenar los datos que nos están llegando a esa entrada analógica. Esto se escribe de la siguiente manera. Colocaríamos nuestra variable, que es potenciómetro, que será igual a la lectura analógica de A0. A0, recordemos que es el pin en el que nosotros colocamos nuestro potenciómetro. Una vez que hemos leído esta variable o este pin, ahora proseguiremos a escribir la instrucción que habíamos visto anteriormente, que es Analog Write.
donde lo primero que vamos a colocar será nuestro LED, es decir, la variable que vamos a controlar, o en este caso el pin que nosotros vamos a controlar. Y posteriormente agregaremos potenciómetro. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? En lugar de colocar un número del 0 al 255, acabamos de colocar una variable. Solo recordemos, esta variable tiene también un valor numérico, por lo que es válida en nuestro código y la podemos utilizar de la siguiente manera. Básicamente lo que haremos aquí es controlar nuestro LED a partir del potenciómetro. Veamos cómo es que funciona. Este que tenemos aquí es el potenciómetro que hemos utilizado de 100 kiloohms. Cuando nosotros comenzamos a girar la perilla, podemos observar que el LED de este lado comienza a encenderse. Al girar la perilla, observamos este tipo de comportamiento un tanto extraño. Regresando la perilla, podemos observar el mismo comportamiento, donde podemos encenderlo hasta el máximo 4 veces. Debido al comportamiento extraño de la práctica anterior, veamos qué es lo que está sucediendo con los valores de nuestro potenciómetro, que es probablemente el causante de este comportamiento. Para ello recurriremos precisamente al monitor serie, el cual nos permitirá ver los valores de manera precisa. Para ello requeriremos elaborar un código muy similar al que teníamos anteriormente, solo que agregaremos una nueva instrucción en el void setup. Esa instrucción que vemos anteriormente es el serial.begin. Dentro de los paréntesis agregaremos el 9600, que es un protocolo de comunicación entre nuestra computadora y Arduino. Posteriormente en el void loop dejaremos la primera instrucción, que es donde estaremos realizando la lectura con el analog read, y en la siguiente línea escribiremos serial.println, donde la variable que vamos a analizar, que es la que escribiremos dentro del paréntesis, es potenciómetro, misma que es la que queremos visualizar en la pantalla. Cabe destacar que la única diferencia entre el serial.print y serial.println es que el print sin ln, solamente el print como lo visualizamos ahora, nos permitirá visualizar los valores de manera horizontal, es decir, en una sola fila, en un solo renglón, una sola línea, que no nos permitirá visualizar los valores de una manera muy cómoda. Para este tipo de casos, lo mejor es utilizar el println, el cual nos permitirá visualizarlo de manera vertical, como si estuviéramos dando enter cada que nos asignara un valor. Ahora bien, la última instrucción que agregaremos será un delay de 200 milisegundos, esto con la intención de que podamos ver de manera más cómoda los valores, es decir, que no se estén repitiendo o agregando nuevos valores de una manera muy rápida. Para nosotros poder utilizar el monitor serie, requeriremos cargar nuestro código y mantener conectado el cable USB de nuestra computadora a nuestro Arduino, sin desconectarlo en ningún momento. Accederemos a la parte que está en la esquina superior derecha, que dice monitor serie, como lo tenemos aquí, y accederemos a esta pantalla en la que estaremos visualizando algunos valores. Si yo comienzo a mover la perilla de mi potenciómetro, podremos ver que comienzo a tener algunos cambios de valores ahí. Como podemos notar, yo voy aumentando los valores de una manera lenta, también puedo aumentarlos un poco más rápido, hasta llegar a lo que sería mi valor máximo con la perilla, que sería el 1023. Yo puedo regresar a los valores iniciales, puedo mover la perilla un poco más rápido, y de esta manera es como mi Arduino va reconociendo todos los valores que llegan a esta entrada analógica. Como podemos notar, el valor máximo que llega a esta entrada es el 1023. Si recordamos bien la parte del analog write, este no cuenta con un 1023 como valor máximo, sino que cuenta con un 255. Misma razón que es por la que nosotros tenemos esos comportamientos tan extraños. Es porque el analog write no cuenta con la capacidad suficiente para enviar una salida de un rango de valores de 1023. Es decir, el 255 que alcance a emitir nuestra salida analógica es hasta 255. Y en cambio, este valor que tenemos aquí de 1023 es 4 veces más grande.
por lo cual vamos a hacer un pequeño ajuste en nuestro primer código de la siguiente manera. Aquí ya no tenemos el monitor serie como podemos notar, es el código anterior, pero en lugar de nosotros cargarlo de esta manera directa, vamos a agregar en la parte de potenciómetro una diagonal y un 4. Esto nos indica que el valor máximo que puede llegar de potenciómetro, es decir, un valor del 0 al 1023, antes de cargarlo se va a dividir entre 4. Esta es la manera en la que nosotros podemos hacer operaciones aritméticas que nos van a servir para ajustar en este caso los valores que vamos a enviar a nuestro LED. ¿Qué quiere decir? Si el 1024 lo dividimos entre 4, lo que vamos a obtener es un valor máximo de 255 aproximadamente, lo cual quedará muy adecuado para el control de nuestro LED. Una vez que lo carguemos, vamos a observar cuál es la diferencia. Una vez que hemos hecho los cambios en nuestro código, podemos observar que el problema ha sido resuelto. Conforme nosotros vamos aumentando la perilla, podemos observar que el LED va incrementando su luminosidad hasta el máximo. Ya no hay caídas de tensión nuevamente, sino que simplemente va desde el mínimo hasta el máximo.